Bien, Gracias. no de nada, Vicky. Perfecto. Bueno, en esta materia que sabemos que es bimestral, ¿sí? Eh, el objetivo general de la materia es poder diseñar una aplicación que sea totalmente funcional y que sea lo más eficiente posible, es decir, aprender todas las buenas prácticas, ¿sí? Tanto en diseño como en estructura de código, para que la aplicación sea eficiente, ¿no? Conocer los componentes que forman una aplicación Android, ¿está? Uno de ellos, por ejemplo, son todos los componentes que tengan que ver con las vistas, pero hay muchos componentes más que pueden formar parte de una aplicación Android, ¿no? Entonces, el objetivo de esta materia es que vayamos viendo, clase por clase, cada uno de esos componentes, ¿sí? Y los vayamos probando, ¿está? Como, por ejemplo, crear un servicio, cómo crear un broadcast, ¿sí? Son todos componentes que el que los vio ya más o menos tiene idea, y el que no, los vamos a ir desarrollando, ¿no? Y vamos a hacer después, vamos a usar bastante tiempo en los componentes que tengan que ver con las vistas, ¿sí? Ahí vamos a usar bastante tiempo. Un patrón que vamos a utilizar para la estructura de nuestra aplicación es el patrón MVVM, que es una especie de MVC, ¿sí? Es un patrón en donde aparece un componente que es el ViewModel, por eso se llama modelo, vista, ViewModel, ¿sí? El ViewModel es un componente intermedio que sería como el controlador que ustedes están acostumbrados a usar, ¿sí? Bien. Pero lo que quiero apuntar es principalmente a esto, ¿sí? Más abajo está el plan de trabajo, que es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, esta semana, ¿sí? El objetivo sería que logremos instalar Android Studio. Obviamente, esta semana lo que tenemos que ver es una introducción, vamos a ver un poquito de lo que estamos haciendo, de qué es Android, bla, 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 un poquito de introducción, instalar Android Studio y lograr, ¿sí? Generar o crear nuestra primera aplicación y probarla en el celular, ¿sí? Con eso me conformo. Y poder ver la estructura del proyecto, ¿sí? Ya la semana que viene empezamos con todos los componentes, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de los componentes y ya van a empezar a aparecer los trabajos prácticos obligatorios. El primer trabajo práctico va a tener que ver con un componente que es el broadcast, ¿sí? A que ustedes creen ese componente y lo usen. Va a haber un enunciado en donde va a dar una situación X para que ustedes utilicen ese componente. La otra semana seguimos avanzando con componentes y ya va a haber un ejercicio práctico para que trabajen con servicios. Y después, la semana del 29 al 31 de agosto, la idea es trabajar ya con las vistas. Trabajar de lleno con los componentes que forman una vista, los componentes view. Entonces ya empezamos a hablar ya de contenedores, ¿sí? Componentes que pueden formar parte de una vista, y mencionamos y trabajamos con algunos componentes un poquito complejos. No sé si sería compleja la palabra, yo diría más eh, que lleva muchas líneas de código para hacerlo, no, no es que sea complejo, es que lleva muchas líneas de código. Entonces, esos componentes son un list-view, ¿sí? Una lista de elementos. Después, ver el modelo avanzado de un list-view, que sería un recycle view, en donde cada ítem de esa lista, en lugar de ser texto o ser cualquier otro componente, vamos a usar card-view, ¿sí? como componente, ¿no? Ya después, la semana del 12 de septiembre al 14 de septiembre, les vamos a mostrar cuáles serían las vistas que tienen que presentar para el proyecto final y qué funcionalidades tiene que tener, y en paralelo vamos a ir trabajando ya con lo que sería un menú navegable, ¿sí? Crear nuestra aplicación haciendo uso de un menú navegable, ¿no? Y ya les queda a ustedes, ya a partir de ahí, ¿sí? Del 12 de septiembre, que quedan muy poquitos días, para que ya ustedes, en paralelo a las clases que vayamos teniendo, ir armando toda esa aplicación que tienen que entregar el
30 de septiembre, ¿sí? ¿Estamos? Yo ahí muestro, doy la clase de lo que es un menú navegable, ¿sí? Se muestran las vistas del proyecto final, entonces, con lo que ya vieron de acá para atrás, pueden armar todo el proyecto, ¿sí? Lo podrían ir haciendo, solamente que lo van a ir haciendo ustedes solos, ¿sí? Obviamente que pueden consultar, eso no hay problema. En paralelo, nosotros vamos a seguir avanzando con contenido. Vamos a ver lo que es sensores y localización, ahí vamos a hacer uso del acelerómetro, del giroscopio, ¿sí? Y para lo que es localización, el uso del GPS, y ya ahí vemos también mapas, ¿está? Vemos también el uso de mapas y marcadores. Eso fíjense que es toda una semana eso, son 3 clases, y vieron que son bastante extensas las clases. La semana del 26 al 28 de septiembre, ¿sí? Voy a agregar algo de persistencia, es decir, hay distintas formas en las que yo puedo hacer que mi aplicación guarde datos a nivel local, ¿sí? En archivos, generalmente, o por ejemplo en un espacio llamado, o con un componente llamado Jar Preference. Nosotros vamos a usar lo que es Jar Preference. Es muy sencillo hacerlo, ¿sí? Pero para que ustedes se den una idea, es cómo puedo hacer para guardar datos muy básicos en mi aplicación. Como por ejemplo podría ser el token que me devuelve mi aplicación cuando el API cuando me logueo, por ejemplo, o no sé, algún dato de preferencia, como por ejemplo, ustedes configuraron la aplicación para que el usuario pueda elegir la apariencia, ¿sí? De las vistas, los colores, tipografías, y qué sé yo, bueno, este componente es ideal para guardar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que yo puse acá como evaluación, que es el 30 de septiembre, en realidad es que ese día tiene que estar entregado el proyecto funcionando, ¿sí? Ustedes al final lo van a subir a GitHub, ¿sí? Y van a enviar un link con el proyecto completo. Y un video que va a mostrar cómo funciona, ¿sí? Un video con audio, en donde ustedes explican el funcionamiento de la aplicación. Todos tienen que hacer la misma aplicación, ¿sí? Todos van a hacer las mismas vistas. Entonces, se pueden ir ayudando entre ustedes. ¿Estamos? ¿Sí? Y el código nos lo entrega, me lo entregan en realidad, para que yo pueda verificar si realmente son ustedes los que crearon el código, ¿sí? Ya después de ustedes haber entregado todos estos prácticos, uno se da cuenta cómo trabajan, ¿sí? Entonces, es fácil darse cuenta si el código es realmente de ustedes, y si hay alguna duda, preguntarles, ¿sí? O sugerirles que hagan algún cambio en un tiempo prudencial, ¿no? Bien. Entonces, se dieron cuenta que estamos así, ¿sí? Tenemos un montón de contenido en poco tiempo, ¿no? En un bimestre, ¿sí? En un bimestre. Entonces, vamos a dar inicio a lo que sería nuestra primer clase. Ustedes pueden interrumpir, pueden preguntar, que no sea yo el único que hable, ¿sí? Me corrigen, aportan, yo hablo porque si no, por ahí vieron que son incómodos los silencios. Entonces, si por ahí hay un silencio, y yo no sé si se están durmiendo, me están insultando, o no sé. Corregir O no las dos creo. cosas. O las dos cosas. Sí, me Corregir parece no creo. que hizo mal el programa y puso un trabajo práctico de más ahí. Sí, y una Lo evaluación de más, corregimos. me parece, ¿no? También, Ah, también. puede ser, puede ser. No, pero son muy sencillos los trabajos prácticos, y en clase vemos esos conceptos, o ya se van a acostumbrar ustedes a también que en la plataforma hay ciertos videos tutoriales cortitos creados por mí, se llaman píldoras formativas. Entonces por ahí, si hay un tema que no llegamos a ver en clase, hay una píldora formativa que les muestra cómo usarlo, ¿sí? Al componente o al tema que no se llegó a dar en clase, ¿sí? De todas formas, si ustedes hay algo que no entendieron, entonces dicen, Luis, mirá, yo traté de hacer lo que vos hiciste, lo busqué la forma y no hay forma, no, me dicen, ¿sí? Vamos, eso es importante. Otra cosa importantísima es, vuelvo a repetir, la idea de hoy es que quede instalado ya Android Studio, que es la herramienta que vamos a usar para desarrollar, ¿no? Entonces mi objetivo hoy es mostrarles un poco acerca de la teoría de Android, instalar Android Studio, las librerías, los complementos que nos hacen falta, ¿sí? Y ya lograr que compile la aplicación.
Si por alguna cuestión alguno de ustedes no pudo hacerlo en clase porque le da la conexión de internet y el programa es bastante pesado para descargarlo, qué sé yo, y lo hacen mañana, pasado, qué sé yo, si se encuentran con alguna complicación, me avisan, ¿sí? Estamos, ahí les mandé por la plataforma el link para el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, ustedes se agregan al grupo y no somos cargosos en el grupo, ¿sí? La idea no es en el grupo jorobar, sino chicos, miren, se suspendió la clase, o no sé, chicos, recuerden que se vence tal trabajo práctico, ¿tá? Y si surge alguna duda técnica, ¿sí? Si hay alguna duda técnica, ustedes dicen, che, con respecto a la instalación de Android Studio o algún trabajo práctico, están los foros abiertos, ¿sí? Para eso. ¿Sí? Porque en el grupo se desvirtúa todo, entonces por ahí alguno hace un aporte y se va en las conversaciones el aporte que hizo y no lo tenés que, no sé, perder tiempo buscándolo. Entonces, por ahí si alguno dice, che, mira, yo encontré tal cosa para hacer X cosa, bueno, lo ponen en el foro. Aportan, es de ustedes el foro. Ustedes pueden crear el hilo que quieran, incluso no solamente de aportes, sino de dudas, ¿sí? Eso quiero que quede claro ya de entrada. Bien. Lo sigo charlando porque no encontraba el botoncito hasta abajo. Ahí está, ahí lo encontré. Bien, entonces, sabemos que nosotros vamos a trabajar entonces a nivel nativo, ¿sí? Para la plataforma o para el sistema operativo Android, ¿ok? Nosotros, en realidad, el Android que usamos es el Android que tomó Google y le agregó un montón de cosas, ¿sí? No es el Android bruto que podés descargar también de forma gratuita el sistema operativo. Y nosotros estamos usando la versión de Android que vemos en los dispositivos móviles y que ha sido, digamos, modificada, actualizada por Google, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea o los temas que vamos a ir viendo? Así rapidito, esto tampoco es para que yo dé una lección y ustedes escuchen, sino que ustedes aporten, hablen, pregunten y todo eso, ¿no? Con respecto a qué es Android, ¿sí? Un poco de historia para que se ubiquen en el tiempo, las capas del sistema operativo Android, las versiones disponibles que hay, y ahí yo les voy a mostrar a ustedes cómo pueden saber la versión que tienen y qué necesito que configuren en el teléfono para poder correr nuestra aplicación en el teléfono, ¿sí? Ahí vamos a ir haciendo todo eso. Vamos a usar Android Studio como IDE, como herramienta, así como en Laboratorio 1 usamos NetBeans, ¿se acuerdan? Como IDE, como entorno de desarrollo. En el Laboratorio 2 usaron Visual Studio, ¿sí? Visual Studio Code usaron, ¿no? Como IDE. Bueno, nosotros ahora acá vamos a usar Android Studio, ¿estamos? Vamos a crear nuestro primer proyecto, ¿sí? Vamos a hacer una revisión acerca de las carpetitas que se crean cuando creamos el proyecto, por lo menos de las más importantes, y uno de los archivos más importantes de Android, que es el manifiesto, ¿sí? Para que sepan qué hay ahí, qué se puede tocar, qué no se toca. Bien. Lo primero que tenemos que saber entonces del sistema operativo Android, ¿sí? Es que está basado en Linux, ¿sí? Sabemos que es un sistema operativo que no solamente es para dispositivos móviles como por ejemplo un teléfono o una tablet, sino que también para ordenadores, ¿sí? Y también para algún otro dispositivo electrónico, ¿no? Bien. Haciendo una analogía entre un ordenador propiamente dicho y un dispositivo móvil, por ejemplo, un ordenador con sistema operativo Windows, vieron que ustedes, para poder correr en un ordenador una aplicación Java, ¿qué tuvieron que instalar? ¿Se acuerdan? ¿Qué tuvieron que instalar en la computadora para poder correr un programa Java? Tenían No, Android Studio, perdón, yo ni me NetBeans. acuerdo. La No me máquina acuerdo. virtual de Java, ¿se acuerdan? Tuvieron que instalar el JDK, que era el que traía las librerías
y el JRE, que era la máquina virtual, ¿no? Tuvieron que instalar la máquina virtual Java para poder correr sus aplicaciones, si no, no podían. ¿Tá? Bueno, en el caso de Android, él ya trae una máquina virtual, ¿sí? Él ya trae una Java Virtual Machine. Solamente que esa máquina virtual es mucho más reducida que a nivel código y a nivel librerías, que la máquina virtual de un ordenador, ¿no? Esa máquina virtual que viene con el sistema operativo se llama Dalvik, por dar un nombre, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ya en el sistema operativo, Android, ya viene embebido la máquina virtual y vienen embebidas las librerías Java que ustedes pueden usar para poder acceder a los componentes físicos nativos del dispositivo, por ejemplo. ¿Sí? O para poder acceder, incluso, ¿sí? El sistema operativo ya trae un pequeño gestor de base de datos, ¿sí? Que es ese SQLite, bueno, en inglés, SQLite, ¿sí? Vos, Brenda, que sos, no está mi señora acá, que me pega acá. Bueno, ahí, entonces, tengo librerías, ¿sí? Ya en el mismo sistema operativo, en esa máquina virtual, junto con la máquina virtual vienen librerías, para que yo desde una aplicación pueda crear una base de datos con tablas, establecer relaciones entre esas tablas, una pequeña base de datos relacional. Bien. Obviamente que el sistema operativo, la versión Android, digamos, que es de código libre, es la que es de la Fundación Android, ¿sí? La que viene, vuelvo a repetir, la que nosotros conocemos es la que ha sido tomada por Google y ha sido modificada, ¿no? Bien. Bueno, acá es ya lo que ya todos sabemos, ¿sí? Que este sistema operativo fue incorporado o comprado por Google a partir del año 2005, mirá. La versión de Linux que trae en su núcleo es la 2.6. ¿Qué ventajas? ¿Alguno de ustedes usa el Linux como sistema operativo? No. No, Mm. no. Yo ¿Alguno estuve usa en un unas charlas sistema en operativo? Mercedes. ¿Cómo? Yo estuve en unas cuantas charlas en Mercedes que estaban hablando de todo software libre y esas cosas. Bien. O sea que una de las ventajas, ¿sí? Por ejemplo, del sistema operativo, de este tipo de este sistema operativo, es que es de distribución gratuita, ¿sí? No pagas licencia, ¿sí? No tiene licencia, no tiene licencia. Bien, esa es una. La otra es que es un sistema operativo muy robusto y muy seguro, ¿tá? Entonces, por eso es que generalmente la mayoría de los servidores tienen este sistema operativo instalado porque es un sistema operativo seguro, ¿sí? Es un sistema operativo de alta performance, ¿sí? Y es muy raro que las aplicaciones se cuelguen con este sistema operativo y aparte, muy seguro también previene con las antivirus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es medio complicado que sea atacado por malware, ¿no? O por software malicioso. Bien. Entonces, bueno, todas esas ventajas tiene Android, ¿no? Tiene este sistema operativo Android. Ahora, a lo largo del tiempo han ido apareciendo distintas versiones del sistema operativo, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Y por lo mismo que pasa con los ordenadores, ¿sí? Ustedes saben que cada cierta cantidad de tiempo aparecen componentes de hardware, ¿sí? O aparecen nuevos componentes, o los componentes que existen evolucionan, ¿sí? Es decir, no sé, discos rígidos más veloces, con más capacidad, con otras tecnologías para almacenar información, procesadores más veloces, procesadores con más núcleos. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, como el sistema operativo tiene como misión principal controlar el funcionamiento del hardware subyacente, a medida que evoluciona el hardware, el sistema operativo se tiene que actualizar. Bueno, con los dispositivos móviles pasa exactamente lo mismo. ¿Tá? Cada tanto aparecen sistemas operativos o versiones nuevas de Android. ¿Por qué? Y porque los dispositivos móviles también evolucionan, con más camaritas, con más memoria, con más recursos de procesamiento, de RAM, en fin. Y se habrán dado cuenta, acá hay una comparativa nada más,
que, por ejemplo, en cada versión, ¿sí?, va mostrando a la derecha las características del dispositivo o las características que el sistema operativo de esa versión manejaba, ¿sí? O sea, por ejemplo, como novedad, en la versión 1.5 tenía la posibilidad de copiar y pegar, ¿sí? Ya en la versión 1.6, la posibilidad de navegar en mapas, y así sucesivamente, ¿no? Ya en la versión 2.0, podría hacer un anclaje con Wi-Fi, ¿sí? Entonces, cada característica que incorporaba el dispositivo, el sistema operativo la podía manejar, ¿no? Y se dieron cuenta que la mayoría de los nombres son nombres de golosinas, ¿sí? Por lo menos las primeras versiones son todos nombres de golosinas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué versión? ¿Todos tienen Android como sistema operativo? ¿Tienen todos teléfono? ¿Tienen dispositivo móvil? Si Sí, no tienen, podemos usar un emulador, ¿sí? Después les voy a claro. enseñar cómo. Pero si tienen, ¿alguien tiene algo que no tenga, no sea Android? No, no. Yo tengo Android. Todos tienen Android. Perfecto. Bien, a ver. Voy a hacer una cosita. Ahí está. En el teléfono, si ustedes van a ajustes, ahí, en el pequeño delay, pues estoy esperando. Ustedes van a ajustes, voy hasta acerca de teléfono. Sí, compré los stickers de acerca de teléfono. Ahí. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, información del software. Y ahí tienen, por ejemplo, la versión de sistema operativo que tienen instalada en este momento, ¿sí? En mi caso es la 11. Esa es mi versión de sistema operativo. Eso ténganlo en cuenta, porque ahora cuando empecemos a trabajar con Android Studio y creemos nuestro primer proyecto, le tenemos que decir qué versión tiene el sistema operativo, qué versión del sistema operativo tiene el dispositivo en donde voy a correr mi aplicación, ¿sí? Y eso es algo que vamos a charlar también ahora. Bien, pero más abajo, a ver, donde dice, ahí mismo donde tienen versión del sistema operativo, tienen número de compilación, ¿sí? En esa opción, número de compilación, toquen 10 veces seguidas, tac, 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 y les va a decir que ya van a ser desarrolladores. En mi caso dice que no hace falta porque ya está activado. ¿Quién habrá hecho eso, no? Algún nerd. Ahí está. ¿Encontraron ahí? Yo lo tenía porque no sé qué habré tocado. No sé, no programo para Android, pero algo habré tocado. Bien. Y ahora, si ustedes vuelven hacia atrás, ¿sí? Ahí en ajustes, fíjense que tiene que haberse agregado esta opción. Opciones para desarrollador, opciones de desarrollador. Si ustedes van, si ustedes van a opciones del desarrollador, bien, asegúrense de tener activada esta opción que dice depuración por USB. Si van a opciones de desarrollador, asegúrense de tener activada esa opción que dice depuración por USB. ¿Sí? Fíjense que puedo correr. ¿Número de qué era la opción, profe, donde hizo clic 10 veces? Número de compilación. No me sale acá. A ver, cuando estás en acerca del teléfono, información del software. Lo que pasa es que este Android es distinto porque es de Huawei el teléfono y no sé qué onda. Sí, depende mucho del modelo del Claro. teléfono que es distinto. El mío también es distinto, yo ya lo tenía, pero Está bien. Puede que figure en lugar de ajustes, configuración. Sí, yo tengo configuración, sistema. Capaz te sirve, Vicky, no sé. En A algunas ver, veces capaz que figura en donde dice acerca de o información del Ah, equipo. sí, me También parece que figuran sí. ahí. A mí me Para que... apareció, hice 10 veces, me dijo, sos programador y no encuentro esa opción, la otra. Volvete
Sí, me volví. Bien. ¿Viste donde tenías, en donde tenías, a ver, acá. En donde tenías las opciones principales de ajuste? Sí. No sé si estamos Ah, tenemos una versión parecida. Viste que tenés acerca de teléfono, abajo tiene que haber aparecido ahora opciones de desarrollador. a ver, ahí me voy a fijar. Vos fuiste a ajuste acerca del teléfono. Acerca del teléfono. Ajustes, sí, ajustes. Sí. O configuración también te sale. Sí, donde está la ruedita. Acerca de dispositivos, sí. Y ahí debería estar. ¿Qué Sí. Android tenés, Fede? 3 puntos, no, mentira, el 10. Se había Terminado el quedado, curso. ¿viste? Por eso no me contestás WhatsApp. El 10. Ahí estoy del profe, a un punto. Yo tengo Este, 9 bueno. y me sale en sistema el número de compilación. No, pero encontré el número de compilación. Lo Está que no bien. encuentro. Volvete otra vez para atrás, Sí. volvete otra vez a 0 y volvé a entrar de nuevo. Sí. Ajustes, o no sé. ¿Tenés ajustes o configuración? Ajustes. A Ajustes. mí en Y el ni bien mismo entras a ajustes, sistema me salió. Si no, O sea, lo puedes buscar con la lupita. ah, bueno, estamos acá. Bueno, acá está justamente lo que estaba comentando recién acerca de la fragmentación, ¿sí? De que existen actualmente distintas versiones de este mismo sistema operativo, ¿no? Ocasionando eso un problema que tenemos que enfrentar a la hora de crear nuestra aplicación, ¿no? Como desarrolladores, de a qué fragmento de mercado voy a apuntar, a qué fragmento de usuarios voy a apuntar. Entonces la decisión va a estar basada eh, en qué versión elegir para no perder performance y poder seguir usando las funcionalidades que necesito como mínimo para que mi aplicación trabaje, ¿sí? Y abarcar la mayor cantidad de usuarios posibles, o, bueno, si necesito que mi aplicación haga uso de componentes de última generación o de librerías de última generación, y bueno, me voy a tener que sí o sí crear mi aplicación para que corra en una de las últimas versiones del sistema operativo. ¿Tá? O sea que son muchas las variables que van a influir a la hora de decidir la versión del sistema operativo para la que voy a crear mi aplicación, para la que quiero que corra mi aplicación, ¿no? Ahí estaba tratando de buscar los botones, por eso no sé lo que dije, pero ahí está. Ahí está. Bueno, con respecto a las capas del sistema operativo, ¿sí? Bien, lo que nosotros sabemos es que el sistema operativo ofrece, ¿sí?, una capa intermedia entre el usuario, ¿no?, y el hardware subyacente, ¿no? En el caso de Android no es la excepción, ¿sí? Por un lado ustedes tienen todo el hardware subyacente y por acá arriba están los usuarios, ¿sí?, de nuestro dispositivo. Entonces, en el sistema operativo, ¿sí?, cuyo núcleo, dijimos, está basado en Linux, el sistema operativo o ese núcleo es el que tiene todos los controladores que permiten administrar los recursos físicos del ordenador, ¿sí? A ver, para que se den una idea. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un ordenador con sistema operativo Windows, y a ese ordenador yo le agrego, por ejemplo, un componente físico como, no sé, hardware adicional, podría ser una cámara, ¿qué tengo que instalar? Y los drivers o controladores para que el sistema operativo reconozca ese nuevo dispositivo, ¿sí? Bueno, en el caso de Android, ¿sí?, que los componentes físicos que vienen en el dispositivo yo no los puedo estar cambiando, ¿sí? O sea, yo compro el teléfono que viene con una cámara de determinadas características, y bueno, esa cámara es la que voy a usar hasta que el dispositivo muera,
¿sí? ¿Estamos? No la puedo cambiar o no la puedo actualizar. Entonces, ya viene en el núcleo del sistema operativo los controladores para esos dispositivos. La cámara, el GPS, ¿sí? Manejo de memoria, gestión de energía, en fin, controlador de red inalámbrica. Entonces, sobre ese núcleo, que sería el sistema operativo en sí, está lo que sería el JDK, ¿sí? Haciendo una analogía con otro sistema operativo, ¿sí? Con un sistema operativo de ordenador, lo que llamamos el JDK, que está compuesto de ¿qué? El JDK. Y el JDK, ¿se acuerdan que en un ordenador era el JRE, o sea, el entorno de ejecución, que era la máquina virtual Java, más todas las librerías? Acá, ¿sí? Nuestro JDK, por decirlo de alguna manera, ya viene instalado en el sistema operativo. Entonces tiene, por un lado, la máquina virtual, el JRE, que sería el Android Runtime, y además todas las librerías Java, ¿sí? Para poder acceder desde esta capa, o sea que esta capa ofrece un nivel de abstracción con respecto al sistema operativo, ¿sí? Al núcleo del sistema operativo. Y el sistema operativo ofrece una capa de abstracción con respecto a lo físico, ¿no? A todos los componentes físicos. Es decir, que todas las librerías que vienen en esta capa, ¿sí? En donde está la máquina virtual de Java, son las que me permiten, a través de programación Java, acceder, ¿sí? A los componentes nativos del teléfono, componentes físicos del teléfono, ¿sí? Como así también a ciertas funcionalidades, como por ejemplo, acceder a una base de datos relacional, ¿sí? Como es SQLite, poder acceder a distintos componentes nativos, ¿no? Ahora, sobre esta capa está toda la capa de aplicaciones, ¿sí? Que son nativas del dispositivo. Estamos hablando, por ejemplo, de un teléfono. En esta capa va a estar la aplicación, van a estar todas las aplicaciones que se van a encargar de gestionar las aplicaciones que van a estar a un alto nivel, ¿no? Van a estar todas las aplicaciones que tienen que ver con lo que es proveedor de contenidos, administrador de ventanas, ¿sí? El administrador de paquetes, el administrador de telefonía, administrador de recursos. Es decir, este piso, este armazón de aplicaciones, ¿sí? Es la que va a gestionar el funcionamiento de todas las aplicaciones que van a estar en el nivel superior. Las aplicaciones con las que va a interactuar el usuario directamente, ¿sí? En esta última capa, que es la capa de aplicaciones, es en donde van a estar las aplicaciones que son nativas del teléfono, que es acá donde están las aplicaciones que son nativas del teléfono, como por ejemplo la aplicación de telefonía, la aplicación de contactos, ¿sí? El explorador de archivos, ¿sí? Y las aplicaciones que ustedes crean, ¿sí? Todas las aplicaciones que ustedes crean van a estar en esta capa, ¿sí? Las aplicaciones que ustedes crean van a estar en esta capa. La aplicación que ustedes crean va a estar en esta capa, ¿sí? Y va a estar gestionada por esta segunda capa, que es el armazón de aplicación, ¿sí? Es decir, que si desde tu aplicación, por ejemplo, necesitas acceder a la agenda de contactos, ¿sí? A ese contenedor en donde tenés la lista de contactos, bueno, va a hacer uso de este componente, el proveedor de contenidos, ¿sí? Por ejemplo. Y si tu aplicación, por ejemplo, va a guardar información en una base de datos local, ¿sí? Va a hacer uso de estas librerías que están abajo a nivel, ¿tá? Y a través de estas librerías va a poder acceder a los componentes físicos del teléfono, ¿no? Dicho de otra forma, la aplicación que nosotros vayamos a crear va a estar gestionada por estos componentes, por este armazón de aplicaciones, ¿sí? Y el intérprete de las sentencias que forman nuestra aplicación es esta máquina virtual, ¿no? Vale. Por ejemplo, en un sistema operativo de ordenador, ¿sí? En el caso de Windows, ustedes tenían una sola instancia de la máquina virtual, ¿no? Y sobre esa máquina virtual iban corriendo, se podía ejecutar más de una aplicación. Cada una en su propio proceso, pero compartiendo todas
la misma instancia de la Java Virtual Machine. En el caso de Android, no. Cada aplicación que ustedes corren, para cada aplicación que ustedes corren, se crea una instancia de la máquina virtual. ¿Sí? Para cada aplicación que ustedes corren, se crea una pequeña instancia de la máquina virtual, que es la que se encarga de gestionar, ¿sí? El uso de recursos compartidos con el sistema operativo, ¿no? Bien. Acá lo que hemos estado hablando. Bien. Otra cosa que sabíamos, ¿se acuerdan que cuando ustedes creaban una aplicación Java, ustedes creaban un archivo, ¿sí? Iban poniendo en archivos con extensión Java cada una de las clases, ¿sí? Luego lo que se hacía es, se compilaba, se generaba un bytecode, es decir, se volvía a generar otro archivo, .class, ¿sí? Clase.class, que tenía no código máquina, ¿sí? O sea, no tenía código que fuese interpretado por el sistema, por el procesador, sino que tenía un bytecode, o código intermedio, que es el que iba a ser interpretado y ejecutado por la máquina virtual Java, ¿no? La Java Virtual Machine. Bueno, acá me dice lo siguiente, que la máquina virtual, ¿sí? La Dalvik Virtual Machine, la máquina virtual de Android, ¿sí? No ejecuta bytecode, ¿sí? Ejecuta las aplicaciones en otro formato. Las aplicaciones se compilan en otro formato, ¿tá? Y vuelvo a repetir acá, que cada aplicación que yo ejecute, ¿sí? Corre sobre una instancia de la máquina virtual, ¿sí? Todo ahí. Ahí. Bien. ¿Qué herramientas puedo utilizar para poder crear aplicaciones? ¿Sí? Bueno, la herramienta que nosotros vamos a usar, el IDE o el entorno de trabajo o de desarrollo, es Android Studio. ¿Sí? Vamos a usar la última versión de Android Studio. Estos de los requerimientos, después se los paso. Entonces, me parece acá que lo más conveniente es ya empezar a descargar la última versión de Android Studio. La página, o la URL es developer.android.com. Ahí yo se las voy a ir pasando acá por el chat. ¿Alguien no instaló todavía la última versión de Android Studio? Yo no sé si tengo la última versión. A ver, me voy a fijar cuál es. Está bien, bueno, a ver, dicho de otra La manera, instalé ¿alguien no con- instaló todavía Android Studio? ¿Alguien no tiene instalado Android Studio? Siempre es conveniente tener la última versión, o por lo menos la anterior. Ahí. No, yo la tengo, profe. ¿Alguien Desde ya el la mail que tiene? mandó en la plataforma. Eso. En la Sí, sí. Claro, sí, plataforma. desde ahí. Está bien. Victoria también lo tiene instalado, Fernando también, Leandro, perdón. A ver, es que no puedo ver el chat. Lo Bien, instaló Leandro lo ayer, instaló dice. ayer, perfecto. Marco también creo que lo tiene instalado. Sí, lo tengo instalado. Bien. Gustavo. Bien, perfecto. Lorenzo lo tiene instalado, perfecto. Bien. Gustavo creo que también lo tenías instalado. Bien. Bueno, entonces, una vez que entran a developerandroid.com, aquí desde Android Studio, siempre tienen la posibilidad de descargar, ¿sí? La última versión. ¿Sí? Fíjense que en este caso pesa 929 megabytes comprimido al instalador, ¿no? Bien, ¿qué tengo que hacer una vez que me instale? Y vamos a arrancar desde allí, ya que
todo el mundo lo tiene instalado. Bueno, acá, empezar a abrir Android Studio. Esta es la versión que tengo yo en mi caso. Esta se llama Bumblebee, abejorro. ¿Qué se maneja con animales el Android Studio? Sí, Arctic Fox creo que era el anterior. Yo tengo una ardillita, el último. El último, No me acuerdo cómo se dice. Ay, no me sale la palabra. bien. Si tienen esas Chimuk. últimas versiones, Arctic Fox, la del abejorro, la de la risita, la forma en la que inicia por primera vez es muy parecida a esta, así como lo tengo acá. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tengo que tener instalado? ¿Qué tengo que agregar de adicional para poder empezar a trabajar, ¿no? El Lo que tengo que SDK lo tener tiene que instalado, poner. claro, tengo que tener los SDK, es decir, tengo que tener el conjunto de librerías para que me permita desarrollar mi aplicación para una versión determinada de Android, ¿no? Es decir, que si yo quiero crear mi aplicación para que corra sobre la versión 10 de Android, voy a tener que instalar el SDK, es decir, las librerías necesarias para que cuando cree mi aplicación pueda correr sobre la versión de Android 10. ¿Sí? Entonces, lo único que les voy a pedir es, en el video les sugiero que instalen desde las 6 en adelante. Si lo hicieron, genial. Si no, basta con que tengan instalado el SDK de la versión que corresponda al teléfono que ustedes van a usar. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo mi teléfono con la versión 10 de Android, voy a instalar el SDK S. ¿Cómo hago? Fíjense que en este caso, acá a la izquierda, ¿sí? Tengo el botoncito de configuración. En este caso, acá a la izquierda, ¿no? Ahí a la izquierda, un clic. A ver si aparecer esto. A ver si lo puedo. Es acá a la izquierda. Esto ha cambiado todo. No, estoy mintiendo. Acá a la derecha, donde tengo los 3 puntitos, acá arriba. ¿Sí? Esto también lo puedo hacer una vez que ya abrí Android Studio, ¿sí? Lo puedo hacer también, pero lo vamos a hacer la primera vez, desde acá es más conveniente. Entonces, cuando no tengo ningún proyecto abierto, esta es la pantalla de bienvenida, digamos, ¿sí? A Android Studio. Cuando hacen un clic acá en estos 3 puntitos, voy al SDK Manager. ¿Sí? Desde el SDK Manager, yo puedo gestionar todos los paquetes de librerías que puedo instalar, ¿no? Más herramientas adicionales. Cuando voy a SDK Manager, fíjense que tienen estas pestañas. SDK Platform, SDK Tools, ¿sí? Y SDK Update. Voy a trabajar con este, el SDK Platform. Pero es conveniente, ¿sí? Fíjense que acá me dice, mirá, me dice, si vos tenés Android 10, ¿sí? Si vos tenés Android 10, tenés que instalar el SDK versión 29. ¿Sí? Las librerías del API del SDK versión 29. ¿Cómo lo instalo? Porque si yo selecciono acá, dentro de este paquete, tengo librerías y herramientas que por ahí no voy a necesitar. ¿Sí? Entonces, o no voy a necesitar ya. Entonces, puedo hacer un clic acá abajo donde dice Show, Package, Detail, ¿sí? Detalle de paquetes, que te muestre el detalle de cada paquete. Entonces, si vos tenés Android 10, lo que vas a hacer es, en Android 10, instalas solamente estas opciones. Estos dos paquetes. El Android SDK, ¿sí? Y Sources, que te dice Sources por Android 29. ¿Sí? Estos dos. Android y Sources. Solamente esos dos. ¿Sí? ¿Qué son las demás? Son imágenes de dispositivos virtuales que van a tener esa versión del sistema operativo. ¿Ah?
Entonces dirían, oh, pero yo voy a usar ahora, voy a crear, no voy a usar el teléfono físico, voy a usar el emulador. ¿Qué instalo de acá? Bueno, no lo instales ahora, porque después, cuando les muestre cómo crear un emulador, ¿sí? Desde ahí se instala lo que necesita, ¿sí? Por las dudas que instalemos alguna librería de más. Las necesarias son estas dos, ¿sí? De la versión 10, por ejemplo, Android y Source. Fíjense que todas las versiones tienen lo mismo, ¿verdad? Yo en mi caso tengo instalada la versión 30, ¿sí? En el caso de Victoria, ella va a tener la 32. El API 32, ¿sí? El SDK o el API 32, el SDK 32 o el API 32 es el conjunto de librerías para poder desarrollar, perdón, el 31, aplicaciones para la versión Android 2. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que seleccionaron eso, que también lo explicaba en el video, le dicen aceptar, ¿sí? Las barras, le dicen OK y empieza el proceso de instalación. ¿Sí? Le digo cancelar porque ya lo tengo. ¿A alguien le falta instalar los SDK? ¿Sí? ¿A alguien le faltan instalar los SDK? Bien, Fabricio. Bueno, instalar los que correspondan. Pues una vez que instalaron, fíjense, como yo acá agregué el plugin de Flutter, fíjense que puedo crear un nuevo proyecto de Flutter. Este no lo tienen New Project directamente. Entonces lo que vamos a hacer es directamente New Project. ¿Sí? Fíjense que cuando creo el proyecto, yo puedo elegir una vista por defecto, ¿sí? Una activity. No es lo mismo una activity que una vista, ¿sí? Ya van a ver que no es lo mismo, ¿tá? Acá en Android genera, por un lado, la vista en un formato XML, y hay una clase Java llamada Activity que está asociada a esa vista, que sería como el controlador de esa vista, ¿sí? Por eso es que me asocia, me muestra directamente, me dice, ¿qué activity querés? ¿Querés una activity que muestre en su vista un mapa? ¿Querés una activity que muestre en su vista nada, que esté vacía? Que tenga un botón de navegación, ¿sí? Que tenga un float button, un botón flotante, ¿sí? En este caso voy a elegir Empty Activity, una activity vacía porque vamos a hacer todo a pulmón nosotros, ¿sí? Una vez que elegimos eso, siguiente, y acá le vamos a poner el nombre a nuestra aplicación, ¿sí? Voy a poner Hola Mundo para no romper con la tradición. Y algo muy, pero muy importante, ¿sí? Fíjense que por defecto me va a crear un paquete en donde va a estar mi aplicación. El nombre del paquete, ¿sí? Está cualificado de esta manera: com.example. Y el nombre que te puse la aplicación, ¿sí? Vieron todo en minúscula, Hola Mundo. Si yo voy a crear mi aplicación con la intención de subirla a la Play Store, no puede tener el nombre del paquete ejemplo, ¿sí? No me lo va a permitir, ¿sí? La Play Store que suba esa aplicación. Entonces nos vamos a acostumbrar a lo siguiente: que el paquete sea el nombre de la empresa, podría ser, ¿sí? O el nombre de mi proyecto. Yo en este caso le voy a poner ULP, ¿sí? com.ulp, y el nombre del proyecto, Hola Mundo. ¿Ok? Entonces, esto es bueno que se vayan acostumbrando, porque después, si yo creo el proyecto como com.example en el paquete S, cambiar el nombre del paquete, ¿sí? Se puede, ¿sí? Pero bueno, es bastante laborioso. Entonces, por ahí si de entrada me acostumbro a esto, está bueno. Fíjense que yo puedo elegir en dónde quiero que queden mis proyectos, ¿sí? Eso lo eligen ustedes. Sino por defecto, en la carpeta de usuario, en una carpeta de nombre Android Studio Project, ahí quedan mis proyectos, ¿sí? En la carpeta de usuario, en la carpeta Android Studio Project, ¿sí? Si ustedes hicieron una instalación Next,
¿sí? Esa es la carpeta por defecto. Si no, yo puedo hacer un clic acá y elegir. ¿Tá? Como lenguaje, ¿sí? Fíjense que puedo elegir Kotlin o Java. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con Java. Entonces asegúrense de que el lenguaje sea Java. Y el SDK mínimo, ¿sí? Tiene que ser, si vos lo vas a probar en un teléfono con versión 10, que sea 10, ¿sí? Que es el SDK, la versión de SDK que ustedes instalaron, ¿tá? Para su teléfono. Si tenés Android 11, como en mi caso, bueno, yo ya previamente había instalado, la configuración a través del SDK Manager, había instalado el API 30, ¿no? Que tiene todas las librerías para que pueda crear mi aplicación y que corran en Android 11. Con eso sería suficiente. Nombre del proyecto, paquete, en dónde lo voy a guardar, lenguaje y el API mínimo, ¿sí? Esto es más importante, el lenguaje y el API mínimo. Finalizar, y fíjense que Android Studio tiene una herramienta que es Gradle, ¿sí? Que es Gradle. Esta herramienta hace todo el trabajo por ustedes, ¿sí? Es decir, crea toda la estructura del proyecto, ¿sí? Crea todas las carpetas, subcarpetas, importa las librerías que ustedes van a usar, ¿sí? Y también participa cuando ustedes van a desplegar la aplicación en el dispositivo, ¿sí? Gradle se encarga de empaquetar todo, generar un archivo con extensión APK y lo instala en el dispositivo móvil, ¿no? Fíjense que lo más probable que vean cuando crean el proyecto es que termina de instalar ciertas configuraciones y ciertas librerías, ¿sí? Fíjense que acá abajo me está figurando que Gradle está descargando otros paquetes. Esto puede tardar unos minutitos, ¿sí? Acá tienen que armarse de mucha paciencia. Aparte, si ustedes después ven la presentación, ¿sí? En los requerimientos mínimos, hace uso de mucha RAM. Ahí, vamos a esperar, estaba buscando para borrar acá. Entonces, yo quería volver acá, ¿eh? Los requerimientos mínimos. En este caso, para esta versión, cuando creé la presentación, cuando creé la diapositiva, necesitaba 2 GB de RAM, ¿sí? Aunque recomienda 4 GB. ¿Sí? Es decir, que en realidad tendrías que tener 8 GB. 4 para que use Android Studio y los otros 4 para el resto de las aplicaciones del sistema operativo. ¿Sí? Esto se empieza a complicar si después, ya cuando estemos en el laboratorio 3, que en una misma computadora van a tener que ejecutar Android Studio y Visual Studio, ¿sí? Visual Studio para ejecutar el servidor, en donde va a estar alojada el API REST, ¿sí? Y Android Studio para poder ejecutar la aplicación que va a consumir ese API, ¿no? Por eso es que después cuando estemos en el laboratorio 3, si se acostumbran a configurar todo, en lugar de con Android Studio, con Visual Studio Code, ¿sí? En lugar de con Visual Studio Code, es más liviano, ¿sí? Un poquito más laboriosa la configuración, pero una vez que la tienen es más sencillo, ¿sí? Y es súper liviano la aplicación. Bien, ahí en mi caso ya terminó. Hubo un proceso abajo que se esté ejecutando, ¿sí? En segundo plano. No hay ningún proceso que se esté ejecutando en segundo plano. Entonces, ¿qué hago una vez que terminó? Bueno, yo voy a cerrar estas pestañas para no confundir. Y lo primero que voy a hacer es cambiar la forma en la que quiero ver la estructura del proyecto. En lugar de elegir la opción Android, como tengo acá arriba a la izquierda, si ustedes pueden ver, voy a elegir, acá en el panel izquierdo, la vista proyecto, ¿sí? Fíjense que cuando eligen la vista proyecto, ahí aparece Hola Mundo, ¿sí? Y una serie de carpetitas y archivos que generó automáticamente Android Studio, ¿ok? Una serie de carpetitas y archivos.
En la carpeta App es en donde está tu aplicación. Fíjate que si despliego en App, ¿sí? En la carpeta src, en su carpeta Main, ¿sí? Acá está toda mi aplicación Android, ¿sí? En la carpetita Main. Entonces, ¿qué tienen acá? Tienen una serie de subcarpetas también, ¿sí? En la carpeta Java van a estar todos los archivos Java, todas las clases Java que van a formar, que pueden ser clases comunes y corrientes, clases entidades que representen entidades de un modelo de datos, como por ejemplo cliente, vendedor, producto, ¿está? Como clases que representen o que sean componentes, ¿sí? de tu aplicación. Por ejemplo, activities, servicios, ¿sí? Broadcast. Bueno, todas las clases Java están en este paquete, en esta carpeta, Java. Y por otro lado, en la carpeta res están todos los recursos estáticos que ustedes usen desde la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, videos, imágenes, ¿sí? Y figuras, ¿tá? Entre otros, están en la carpeta res. ¿Se acuerdan que yo les dije que en Android, ¿sí? Mejor dicho, con Java, usando Android Studio, creando a nivel nativo, las vistas se generan en un archivo aparte, ¿sí? Las vistas se generan en un archivo con extensión XML, ¿tá? Todos los componentes que forman la vista se generan en un archivo XML. Y luego hay una clase Java que se encarga de controlar esa vista, ¿sí? Bueno, la vista, ¿sí? La vista, ese archivo XML, está en la carpeta res. Si yo despliego acá en res, fíjense, que tienen una serie de subcarpetas o paquetes, como les quieran llamar, ¿sí? Dentro de los cuales en algunos puedo poner, es donde pongo las imágenes, ¿sí? Valores estáticos, por ejemplo, si en alguna vista ustedes van a poner algún texto, ¿sí? Lo pueden guardar a ese string, a esa cadena, por ejemplo, como un valor estático, ¿sí? Bueno, las vistas, vuelvo a repetir, están acá, en este paquete, en esta carpeta, layout, ¿sí? En este caso tengo un solo archivo XML, ¿sí? Se llama Activity Main XML. Es decir, que cuando ustedes crearon un proyecto con una activity vacía, ¿sí? Les creó la vista por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la clase Java, ¿sí? La activity propiamente dicha, porque una activity, lo que van a ver ustedes, es una clase Java que está vinculada a esta vista, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Fíjense que si yo abro este archivo XML, ¿sí? Yo tengo acá a la derecha, ustedes tienen acá arriba, a la derecha, 3 pestañas, ¿sí? Si yo estoy parado en modo diseño, veo la vista y tengo la paleta de componentes para armar la vista, ¿sí? Si voy a la pestaña código, por ejemplo, veo el código XML que forma esta vista. A ver si hago clic acá en código. Fíjense que estoy viendo lo mismo, ¿sí? Es el mismo archivo, solamente que ahora veo el código que arma la vista que estábamos viendo recién, ¿sí? Así como era en NetBeans o en Java, Claro, más pero o menos. acordate, claro, pero ¿qué pasaba con Java? ¿Sí? Trabajando con Java. Ustedes, en el mismo archivo, ¿sí? En el mismo archivo Java, tenían los componentes, ¿sí? Eran clases Java, ¿sí? La vista estaba armada con componentes Java. Y dentro de ese archivo no solamente tenían el código que representaba cada uno de esos componentes, sino también podían tener la lógica para manejar esos componentes. Es decir, si tenían un botón y hacían un clic en código, ustedes veían el código Java que dibujaba ese botón y la lógica que manejaba ese botón, todo en el mismo archivo. Fíjate que acá, ¿sí? En cierta forma lo parecido con NetBeans es que si estoy en la vista diseño, puedo armar la vista usando el asistente,
¿sí? Calculo que a eso te referías, Victoria. ¿Sí? Mientras que si estoy en modo código, armo la vista con código, poniendo cada una de las etiquetas XML que representan a cada componente, ¿sí? Fíjense que acá, esto después lo vamos a profundizar cuando veamos vistas, ¿no? ¿Qué veo acá a grandes rasgos? Veo que la vista está armada con una etiqueta que representa un contenedor, ¿sí? El mismo concepto que nosotros usábamos cuando creamos formularios Windows, formularios Java, ¿sí? Que había un contenedor que podía ser una ventana, un JFrame, ¿no? Una ventana, o una ventana interna, un content internal frame, o podía ser un panel, ¿sí? Siempre hay un contenedor. Y dentro de ese contenedor los componentes, botones, etiquetas, ¿sí? Cuadros de texto, textfield, que se llamaban en Java, checkbox, ¿sí? Combo box. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? La vista va a estar armada con un contenedor. Fíjense que acá empieza la etiqueta que identifica el contenedor de tipo constraint layout, ¿sí? Y acá termina el contenedor, es un etiquetado XML, muy parecido a cómo abren y cierran etiquetas en HTML, y luego tienen un componente, ¿sí? El único componente que tienen ahí es un text view. Un text view sería lo análogo a un JLabel en Java, ¿sí? Fíjense que este componente TextView tiene una serie de propiedades que vamos a chequear, ¿sí? Como el ancho, el alto que quiero que tenga, el texto que quiero que aparezca, ¿sí? Y una serie de propiedades que identifican la posición de ese componente dentro del contenedor, ¿sí? Si yo voy a modo diseño, fíjense que esas propiedades que tiene el TextView, como por ejemplo tu botón off, ¿sí? Arriba, encima de o debajo de, a la derecha de quién, ¿sí? Todas esas propiedades son las que seteo cuando estoy en modo diseño y lo ubico, ¿sí? Al componente con respecto a los márgenes superior, inferior, derecho, izquierdo del contenedor, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, esta es una vista boba, ¿sí? Esta es una vista boba. En la carpeta Java, ¿sí? Fíjense que dentro de la carpeta Java, acá empiezan los paquetes, ¿sí? Los paquetes y subpaquetes que yo creo para organizar mi clase Java, ¿sí? Fíjense que dentro de la carpeta Java está el paquete que ustedes definieron para la aplicación, com, ulp, hola mundo, y ahí está nuestra primera clase Java, main activity, ¿sí? Esta clase Java es la que administra o la que está asociada a esta vista, ¿sí? Por eso tienen el mismo nombre generalmente, ¿sí? Si esta clase se hubiese llamado Pepito Activity, bueno, seguramente, ¿sí? La buena práctica sería que tuviesen un archivo Pepito Activity XML, ¿sí? Fíjense que si yo abro este archivo Java, ¿sí? ¿Qué pueden decir de este archivo, de esta clase? A ver, ¿qué identifican ustedes allí? Para extend. Sí, eso iba a decir el extend. ¿Mm? ¿Qué está diciendo? Que esta clase, que se podría haber llamado Pepito Activity, hereda Hereda, ¿sí? sí. App Compact Activity, ¿sí? Entonces, esta clase es una activity, una especie de una activity especial, digamos, ¿no? ¿Tá? Entonces, Está mu- ahí, Ahí está. Ahí ahí está. está, se Parece se que había estaba muteado. cortado, se me reinició Zoom. Bien, entonces, eh, hablando rápido, hablando pronto, podemos decir que una activity no es ni más ni menos que una clase Java, ¿sí? Esa es una activity, es una clase Java. Bien.
Y pregunto, ¿tiene atributos esta clase? Ustedes, los que están viendo ahí, ¿tiene atributos? ¿No los hereda? Claro, o sea, propios no tiene. Seguramente tendrá los que Ah, herede de App Compact Activity. Pero ¿qué era el atributos propios, super? Porque no ¿estaba referido a algo con el super? sí, esta palabra super tiene que ver algo con respecto al padre. Ah, está ¿Sí? bien, sí. ¿Tiene métodos esta clase Main Activity? En el código que ustedes ven, ¿tiene algún método? Y el Sí, onCreate ahí, ese. el onCreate. Este Sí. onCreate, exactamente. Tiene un método, onCreate, que seguramente heredó de App Compact Activity y lo redefine. Por eso tiene el override. ¿Sí? ¿Qué hace este método? Que después vamos a charlar bien con esto, pero yo para que ustedes vayan perdiendo el miedo a lo que vean. ¿Qué hace este método? Y este método lo primero que hace es, llama de la clase padre, por eso dice super punto, el Ah, ese método era el onCreate. super. Llama de App Compact Activity el método onCreate pasándole algo. ¿Qué cosa? ¿Qué sé yo? Esto voy a ver. ¿Sí? E invoca un método llamado setContentView. ¿Sí? ¿Y qué hace acá? ¿Qué le está pasando ahí a ese método? ¿Qué les parece a ustedes que está pasando? La vista. La vista a la que está Ujú. asociada esta activity. Exactamente. Esta clase R que ustedes ven acá, ¿sí? Esta la genera automáticamente Android Studio cuando ustedes crean el proyecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo generé el proyecto, ¿sí? Hice algún cambio y me da de pronto error acá en R, como que no reconoce la clase R, lo más probable es que yo me haya equivocado en alguna etiqueta o en el nombre de alguna propiedad en el archivo XML de alguna de las vistas. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, lo tiene que generar automáticamente. Esta R representa a la carpeta recursos. ¿Sí? Entonces, cuando hace acá R punto, dice de la carpeta recursos, de layout, ¿sí? El archivo con el que estoy vinculado es ActivityMain, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, eso hace ahí el onCreate. ¿Sí? Eso hace el onCreate. Le informa a esta clase que la vista con la que está asociada es este archivo XML. Básicamente es eso, ¿no? Ahora bien, hasta acá vimos que en la vista proyecto, dentro de nuestro proyecto tenemos varias carpetas. La carpeta en donde está nuestra aplicación es la carpeta app, ¿sí? Dentro de app en src, dentro de src en main. Y acá está toda nuestra aplicación, ¿sí? Android, ¿ok? Y acá hay un archivo muy importante, ¿sí? Que es este archivo Android Manifest XML. ¿Sí? Este es uno de los archivos importantes. ¿Por qué? Porque en este archivo, o desde este archivo, yo lo abro, desde este archivo, yo puedo elegir, por ejemplo, un tema, ¿sí? Un aspecto temático para mi aplicación, ¿sí? Por defecto él me elige un tema, pero yo puedo cambiar el tema y decir, bueno, elijo un tema de los que vienen predefinidos para Android Studio o uno que haya creado yo y todas las vistas, ¿sí? Van a trabajar en base a ese tema. Otra de las cosas es el nombre que va a tener la aplicación, ¿sí? Y una serie de propiedades más que hacen el funcionamiento. Pero lo más importante es que en el manifiesto están registradas todas las activities, ¿sí? Que van a formar parte de mi aplicación. ¿Sí? A través de la etiqueta activity, en este caso, como yo tengo una sola activity, que es esta, main activity, fíjense que dice que activity tengo una sola, que es esta que se llama main activity. ¿Sí? Y estas etiquetas dentro de main activity, este intent filter, le dice, ¿sí? a Android que cuando se ejecute esta aplicación, la primera activity que se tiene que ejecutar, con la primera vista que se tiene que ejecutar, es esta, main. ¿Sí? Es decir, que yo voy a tener, seguramente,
en mi aplicación más de una activity. Yo puedo tener en mi aplicación más de una activity, más de una vista, pero una de ellas es la principal, es la que desde donde va a arrancar la aplicación, ¿sí? Es la primera que se va a ejecutar. ¿Sí? ¿Es por orden entonces? O sea, si yo quiero que salga main activity primero, o bueno, o otra que yo haga con otro nombre, ¿lo pongo antes que este? No, no. Vos Ah, vas a tener así con la etiqueta activity, cada una de las sí. activities. ¿Sí? Ujú, Una de ellas es la que va a tener, todas las demás van a tener el nombre nada más. ¿Sí? sí. Y una de ellas es la que va a decir cuál es la principal. Ahora, ¿cómo haces Ah, para ir de una vista a la otra? Y bueno, vos desde la vista principal tendrás un menú, o botones, o opciones que permitan, un menú navegable, por ejemplo, o botones a través de los cuales, o componentes a través de los cuales vos lleves al usuario de acuerdo a lo que él necesite de una vista a la otra. y acá con el intent filter, digamos, nosotros definimos que es la principal. Sí, señora, Ah, exactamente. bien, ¿Sí? bien, bien. Exactamente. Y Ujú. cuando vos creas el proyecto por primera vez, ¿sí? Como te lo genera con una sola activity, Sí, esa sí, por defecto es la principal. ¿Sí? Pero yo lo puedo claro. cambiar ahora. ¿Sí? Esta propiedad se la puedo sacar acá y ponérsela a la activity desde la que yo quiero que arranque. ¿Sí? Bien. Eso se puede modificar. Perfecto. Bien. Este proyecto que me generó ya se podría tranquilamente ejecutar. ¿Sí? Ahí para que ustedes vean, por ejemplo, en la vista, si yo, vieron que acá me fui a layout, tengo activity main XML abierto, yo puedo modificar, por ejemplo, el texto, voy a meter acá, dice Hello World, ¿sí? Lo puedo cambiar, ya sea el modo diseño o el modo código. ¿Sí? El modo código, acá donde dice en la propiedad text, puedo cambiarle el texto. ¿Sí? Puedo poner, no sé, Luis, ¿sí? Pongan el nombre de ustedes si quieren. ¿Sí? Bien, bienvenido. Bien. Muy egocéntrico. Ahí está. Ponen bienvenido y el nombre de ustedes. Eso se puede cambiar. Pues vamos a ir viendo qué otras propiedades tienen para cambiar el color, qué otros componentes tienen, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos en componentes las vistas, ¿sí? Justamente. ¿Y qué tengo que hacer para poder ejecutar? Lo primero que voy a hacer es conectar el dispositivo. ¿Sí? Es conectar a través del cable USB el dispositivo. ¿Sí? Me aseguro que cuando conecto el dispositivo, el modo USB en el que trabaje no sea el modo de carga, sino que esté en el modo transferencia de archivos, por ejemplo, o transferencia de imágenes. ¿Sí? ¿Ah? Fíjense que una vez que ustedes lo conectan al dispositivo, fíjense que automáticamente acá arriba lo tiene que haber detectado Android Studio. ¿Sí? Profe, ¿cómo tiene que estar en depuración por USB? USB, Ah, depuración USB. así te sale, sí. Y Sí. arriba te tiene que salir. Y acá A arriba, ver. a lo mejor les molesta ahí la barra de Ah, zoom, arriba les aparece el nombre del dispositivo. Es muy probable que cuando es la primera vez que conectan el dispositivo, ¿sí? Que les aparezca un diálogo en el teléfono pidiéndoles permiso para que puedan acceder al teléfono desde Android Studio. Ustedes le dicen permitir, o tildan la opción, le dicen permitir, y dejan tildada la opción que dice permitir siempre a esta computadora o a este equipo conectarse al teléfono. ahí está. Ujú. ¿Sí? A ver, recién me sale, pero cuando lo conecté la primera vez, no, nada. Está bien, sí, por ahí Ahí cuesta, está. o Ahí me lo tarda un detectó. poquito. A veces ustedes conectan el dispositivo y no aparece nada acá arriba porque tengo que cambiar en el teléfono las opciones. ¿Vieron cuando aparecen las notificaciones? El modo USB, que a lo mejor dice modo carga, le cambian a modo transferencia Claro. de imágenes o transferencia de archivos. En mi caso, si yo lo dejo en transferencia de archivos, no me lo reconoce. Tengo que cambiarlo a transferencia de imágenes, por ejemplo. ¿Sí? Ah, o voy a necesitar Generalmente, otro.
conector de múltiples USB. Porque Sí, tengo otra dos cosa. nomás. Ya tenés el mouse y tenés el teclado. Y fuiste. Sí, tuve que Eh, sacrificar el mouse. No, el mouse y el auricular. ahí el auricular. Tuve que Eh, sacrificar. a veces, les estaba por decir, eh, o sea, no es necesario que yo instale en la computadora, en el sistema operativo, de la computadora, obviamente, algún driver especial para poder acceder al teléfono. No sería necesario. Generalmente con los teléfonos Samsung no hay drama. Ahí lo que decía Fer, cuando recién empezamos, es que por ahí si tenés teléfonos que son de otras marcas, ¿sí? Y no te lo reconoces, es muy probable que tengas que descargar el driver, ¿sí? Para Windows para que te reconozca el dispositivo. ¿Sí? Generalmente no es así. Algunas marcas, suele ser Motorola, a veces problemático, por lo que hemos estado probando todos estos años. Bien, una vez que aparece el dispositivo acá arriba, ¿sí? Directamente le dicen ejecutar. Directamente le dicen ejecutar. Fíjense que se ejecuta Gradle, abajo, les muestra en la barra de estado, para empaquetar toda la aplicación, generar el archivo APK e instalarlo en el teléfono directamente. Aprobaste, Brenda. ¡Aprobé! Entonces, ahí está, la aplicación está instalada, fíjense que tiene que aparecer entre los iconos de las aplicaciones que ustedes tienen, el nombre de la aplicación, en este caso le hemos puesto Hola Mundo, y el icono por defecto de Android, ¿no? Si le quiero volver a Bien. ejecutar, toco ahí directamente, le ejecuto. Bien. Cierro. Entonces, cuando tenemos nuestra aplicación funcionando y queremos aplicar un cambio en caliente, por ejemplo, aquí tengo alumnos, guardamos los cambios, y acá tengo, cuando está mi aplicación funcionando, estos botones, ¿no? Acá en el panel superior. Tengo la posibilidad de parar la aplicación, la posibilidad de aplicar los cambios y reiniciar la activity esta, que estaba funcionando en este momento, o directamente para la aplicación completa y la vuelve a ejecutar. En este caso, yo puedo hacer un clic en este botón y solamente reinicia la activity, refresca la activity y aparecen los cambios. ¿Sí? Casi podríamos decir en tiempo real. Bien. Bien. ¿Qué pasa si yo de pronto ejecuto mi aplicación y se cierra? ¿Sí? Abruptamente. Si sucedió esto, que ejecuté la aplicación, se instaló, mejor dicho, se instaló la aplicación, se ejecutó y se cerró, quiere decir que se produjo alguna excepción. ¿Sí? Se produjo algún error en tiempo de ejecución. Entonces, vamos a emular eso. Por ejemplo, yo acá en el main activity, de pronto, no sé, para emular, vamos a emular una null pointer exception. ¿Sí? Voy a crear una variable de tipo string, voy a declarar como atributo, ¿sí? El tipo string, no, ¿sí? Y de pronto yo quiero que acá salga por consola, ¿sí? Quiero una salida por consola. Acá lo hago de esta manera. Log.d, ¿sí? Y recibe dos parámetros, el log.d. ¿Sí? Lo puedo usar con dos parámetros. El primer parámetro es el tag, ¿sí? La etiqueta, salida, y el segundo parámetro, el dato que quiero mostrar, ¿sí? Que quiero comer. Supongamos que quiero que muestre el nombre, por ejemplo, que es un string, la longitud, ¿sí? Lo que espera como segundo parámetro es una cadena, string, ¿sí? Entonces, yo puedo convertir acá esto en un string. Se entiende que acá len me va a dar un número, pero lo que espera el log.d son dos strings. Uno como etiqueta y el otro el mensaje, ¿sí? Entonces, como el len es, vuelvo a repetir, es un número, puedo concatenarle comillas vacías y ahí generé un string, ¿sí? Eso lo puedo hacer así, de esa forma. Fíjense que si yo acá el nombre le asigno, por ejemplo,
María, ¿ok? Y ejecuto esto, ¿cómo hago para ver esa salida de por consola? Lo que voy a hacer es, acá abajo, fíjense, en la barra inferior, hago un clic en Logcat, ¿sí? Logcat, fíjense que acá me figura a qué dispositivo estoy conectado, qué aplicación es la que se está ejecutando, y el modo de trabajo, modo debug, ¿sí? Entonces, una vez que se ejecutó la aplicación, ni bien se muestra a la vista, tiene que haber salido, acá por el log, esta etiqueta, salida con este dato, con la longitud de la cadena María, ¿sí? Puedo filtrar acá, fíjense, filtrar por la etiqueta, salida, ¿eh? Y fíjense, ahí está. Cuando se ejecutó esta activity que mostró la vista con el text view, perdón, con el edit text, con el text view, bien digo, hola mundo, bienvenidos, ¿sí? Salió esto por consola, ¿sí? Para poder verlo, hice clic en Logcat, me paré en modo debug y acá filtré por salir. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ahora vamos a emular una null pointer exception, ¿sí? Fíjense en esto. Profe, pero María no se vio. No, porque no pedimos mostrar María, pedí mostrar de nombre la longitud. Ah, el longitud, está bien. Está bien. ¿Sí? Podría haber mostrado el nombre también, pero en este caso yo quería mostrar, invocar de ese objeto string un método. ¿Para qué? ¿Qué pasa si yo acá no inicializo a la variable atributo María? Si yo no la inicializo, se inicializa implícitamente con null, ¿sí? Eso lo sabemos. Entonces, si yo no inicializo esta variable atributo, fíjense que yo a la variable nombre la tengo como atributo, no como local al método onCreate. Fíjense que si yo ejecuto esto, a ver, vamos a parar la aplicación, y vamos a volver a ejecutar, ¿sí? Profe, a mí no me Ustedes están sale el atentos. log y, o sea, bueno, la importé, me pidió importar el punto log y después no me sale el tag. No, esto te lo pone el asistente automáticamente. Cuando vos lo escribís, Ah, bien. log.d, vos pones, el primer dato es un string, que es el tag, ¿eh? Ah, y El ahí segundo dato automáticamente es se un, puso. claro, después Ah, a como ver, autoayuda te dice que el primer dato es el tag y el segundo es el. lo voy a hacer de vuelta porque no había visto justo que había hecho así automático. Después que lo escribí, me lo generó automáticamente a la etiqueta, mensaje y tag. Fíjense que si yo paro la aplicación y la vuelvo a ejecutar, ¿sí? A ver, voy a ejecutar para que lo vean ustedes. Ustedes atentos al teléfono. Y cuando ejecuto, fíjense que se alcanza a ver la aplicación, se instala, se alcanza a ejecutar y se cierra, ¿sí? Y evidentemente se cerró porque yo forcé a una null pointer exception. Estoy tratando de que invoque de este objeto string el método len, pero este objeto string no apunta a nada, está en nulo. Entonces se produjo una excepción. Entonces, ¿qué sucede cuando se produce una excepción? La aplicación se cierra. Entonces, lo que yo puedo hacer es, estando en modo debug, buscar la excepción, ¿sí? Puedo filtrar acá por la palabra exception, ¿sí? Y fíjense, y acá tengo, que me empieza lo rojo, ¿eh? Tengo información de la excepción. Me dice que en el archivo main activity, que está en el paquete hola mundo, ulp.com, y se produjo la null pointer exception, ¿sí? Si voy más abajo, fíjense que en azul me aparece el nombre del archivo y en qué línea se produce la excepción. ¿Sí? Me dicen el método onCreate del main activity en la línea 15. Hago clic, dice cuando se ejecuta esta línea, se está produciendo la null pointer exception. Entonces quiere decir que reviso acá si estoy invocando un método de algún objeto que no ha sido inicializado. Bueno, acá estoy, ¿no? ¿Ah? Entonces, es más que nada para mostrarles cómo busco una excepción, ¿sí? Es decir, que si se cierra la aplicación cuando ustedes lo ejecutan, es porque se produjo una excepción.
inmediatamente, ¿sí? Me voy acá, a Logcat, modo debug, y filtro por excepción, y me fijo cuál es la excepción, en qué línea se produce y la corrijo. ¿Ok? Eso lo pueden hacer ustedes. Aprender a detectar los errores. ¿Ok?